Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un descubrimiento que, cambió la biología para siempre, la estructura del ADN. Y es un momento especial porque celebramos su 60 aniversario. Sí, 60 años, imagínate, 1953, cuando Watson y Crick presentaron la doble hélice al mundo. Exactamente. Y para esta inmersión nos basamos en un boletín de la UNAM, que conmemora este aniversario desde la perspectiva de uno de sus investigadores. Pero antes de profundizar, podrías refrescarnos la memoria sobre la estructura del ADN, en términos simples, claro. Claro, piensa en una escalera de caracol, esa es la doble hélice. Los lados son azúcares y fosfatos, y los peldaños son las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. Así. Las famosas bases nitrogenadas. Siempre las escuchamos, pero ¿por qué son tan cruciales? Porque llevan la información genética. Es como si el ADN fuera un lenguaje, ¿no? El lenguaje de la vida. Las bases son las letras y su orden, la gramática. Adenina siempre con timina, guanina con citosina. Esa secuencia específica define nuestras características. Un código secreto que nos define. Entonces, descubrir la estructura del ADN fue como encontrar la clave para descifrarlo. ¿A qué otro gran descubrimiento podríamos compararlo? Buena pregunta. Yo diría que es comparable a la piedra Rosetta, ¿sabes? La que nos permitió entender los jeroglíficos egipcios. Con la estructura del ADN se abrió un mundo nuevo en biología, dando paso a campos como la biología molecular o la proteómica. Proteómica, suena complejo. Para los que no estamos familiarizados, ¿qué es y cómo se relaciona con el ADN? Bueno, la proteómica estudia las proteínas de un organismo, su estructura, función e interacciones. Recuerda que el ADN contiene la información para crear proteínas, que son las que hacen la mayoría del trabajo en las células. Ya veo. El ADN es el plano, y las proteínas, los obreros que construyen la casa. Exacto. Y no olvidemos la farmacogenómica, que también surge de entender el ADN. Fármaco. Ok. Farmacogenómica. Básicamente, estudia cómo tus genes influyen en tu respuesta a los medicamentos. Por ejemplo, algunos metabolizan la cafeína rapidísimo, otros lento, todo por pequeñas variaciones en sus genes. Eso explica por qué el café afecta a algunos por horas y a otros nada. Es fascinante cómo la estructura del ADN, algo tan pequeño, tiene repercusiones enormes. Y hablando de repercusiones, no podemos olvidar a Rosalind Franklin. Su trabajo fue crucial para el modelo de Watson y Crick. Obtuvo imágenes del ADN con rayos X, imágenes clave para determinar la doble hélice. Sí, he leído sobre ella. Es una lástima que no siempre se le haya reconocido su contribución como se merecía. Cierto, su historia nos recuerda la importancia de reconocer a todos los que contribuyen a los grandes descubrimientos, sin importar su género o origen. Y hablando de avances, el boletín de la UNAM destaca el trabajo de Antonio Velázquez Arellano, un investigador enfocado en la nutrigenómica. Nutrigenómica. Es como la ciencia de la nutrición personalizada. He oído que ahora se hacen dietas basadas en el ADN. Tiene algo que ver. Exacto. La nutrigenómica explora cómo los alimentos interactúan con tus genes. Imagina saber qué alimentos son mejores para ti según tu código genético. Se ve increíble. Pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Qué investiga Velázquez Arellano? Él se centra en cómo las células se adaptan a la malnutrición. Investiga cómo la falta de ciertos nutrientes puede cambiar la sensibilidad a la insulina a nivel celular. O sea que la malnutrición puede cambiar cómo nuestras células responden a la insulina. Exactamente. Y esto tiene implicaciones para entender enfermedades como la diabetes tipo 2. Interesante. Y todo esto se deriva del conocimiento de la estructura del ADN. Así es. Sin el trabajo de Watson, Crick, Franklin y muchos otros, no tendríamos estas herramientas. Es increíble cómo un descubrimiento abre tantas puertas. ¿Y qué más podemos aprender de la nutrigenómica? Lo que me fascina es que nos ayuda a entender que no todos reaccionamos igual a los alimentos. Claro, como lo de la cafeína. ¿Algún otro ejemplo de cómo la nutrigenómica puede personalizar la alimentación? Velázquez Arellano ha estudiado cómo ciertas variantes genéticas pueden influir en cómo procesamos las grasas, lo que podría explicar por qué algunos son más propensos a la obesidad que otros, incluso con dietas similares. O sea, la genética juega un papel importante en cómo procesamos los alimentos. Revoluciona la forma en que entendemos la nutrición. Precisamente. La nutrigenómica nos permite una visión mucho más individualizada. Impresionante. Tengo ganas de aprender más. Y hay más. El boletín de la UNAM también menciona. Se joya que la nutrigenómica también nos da una nueva perspectiva sobre la evolución humana. Al entender cómo nuestros ancestros se adaptaron a diferentes dietas a lo largo de la historia, podemos entender mejor nuestra propia relación con la comida hoy en día. Es una forma completamente nueva de ver la evolución. ¿Y qué nos dice la nutrigenómica sobre la alimentación actual? Bueno, nos ayuda a entender por qué las dietas universales no funcionan para todos, ¿no? Cada individuo tiene un perfil genético único, así que lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Tiene mucho sentido. Entonces, la clave está en la personalización. Exactamente. Imagina un futuro donde puedes ir al médico y obtener una dieta diseñada específicamente para ti, basada en tu ADN. Podríamos prevenir enfermedades y mejorar nuestra salud de maneras que antes ni siquiera imaginábamos. Es como tener un manual de instrucciones personalizado para tu propio cuerpo. Suena a ciencia ficción, pero parece que estamos cada vez más cerca de esa realidad. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que aún debemos superar para llegar a ese punto? Pues uno de los mayores desafíos es la cantidad de información que aún necesitamos procesar. El genoma humano es increíblemente complejo y todavía estamos descifrando cómo interactúan los genes entre sí y con el ambiente. Claro, es como si tuviéramos todas las piezas de un rompecabezas gigante, pero aún no sabemos cómo encajan todas. Exactamente. Pero a pesar de la complejidad ya estamos viendo los primeros frutos de la nutrigenómica. Se están desarrollando pruebas genéticas que pueden identificar predisposiciones a ciertas enfermedades relacionadas con la dieta, lo que permite a las personas tomar medidas preventivas. Es emocionante pensar en el potencial que tiene este campo. Y todo gracias al descubrimiento de la estructura del ADN que este año cumple 60 años. Es un buen momento para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado desde aquel hito científico. Y no olvidemos que la investigación continúa. Cada día se descubren cosas nuevas sobre el ADN y su impacto en nuestras vidas. Absolutamente. Y aunque todavía hay mucho por descubrir, es fascinante pensar en cómo la comprensión del ADN está transformando la forma en que entendemos la salud, la nutrición e incluso nuestra propia historia evolutiva. Y no solo eso. Las aplicaciones del ADN van mucho más allá de la medicina, la biotecnología, la agricultura, la ciencia forense. Es increíble cómo una molécula tan pequeña puede tener un impacto tan grande en tantos campos diferentes. ¿Hay algún avance en particular que te parezca especialmente prometedor? Personalmente, me fascina el potencial de la biotecnología para crear soluciones sostenibles a los desafíos globales. Por ejemplo, se están desarrollando cultivos modificados genéticamente para ser más resistentes a las sequías y plagas, lo que podría ayudar a alimentar a una población mundial en crecimiento. Es una aplicación que podría tener un impacto real en la lucha contra el hambre. Y todo gracias a la comprensión del ADN. Exacto. El descubrimiento de la estructura del ADN no solo revolucionó la biología, sino que también abrió un abanico de posibilidades para abordar problemas que afectan a la humanidad. Y a medida que seguimos investigando, seguramente surgirán nuevas aplicaciones que hoy ni siquiera podemos imaginar. Es realmente inspirador pensar en el potencial que tiene el ADN para mejorar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Pero con este conocimiento también viene una gran responsabilidad, ¿verdad? Claro que sí. La información genética es muy personal y poderosa, por lo que es fundamental usarla de manera ética y responsable. Debemos asegurarnos de que los avances en genética beneficien a toda la humanidad y no solo a unos pocos privilegiados. Absolutamente. Es un tema que requiere una cuidadosa consideración y un debate público abierto. Pero a pesar de los desafíos éticos, no podemos negar el impacto positivo que la comprensión del ADN ha tenido en nuestras vidas. Desde los avances médicos hasta la mejora de los cultivos, el ADN ha sido un motor de progreso para la humanidad. Sin duda. Y a medida que continuamos desentrañando los secretos del código genético, podemos esperar aún más avances que transformarán nuestro mundo. Y mientras celebramos el 60 aniversario del descubrimiento de la estructura del ADN, es importante recordar que este es solo un capítulo en la historia de la ciencia. Un capítulo que ha abierto un nuevo mundo de
posibilidades, pero que al mismo tiempo nos plantea nuevos desafíos e interrogantes. Es un viaje fascinante en el que todos estamos involucrados. A medida que aprendemos más sobre el ADN, aprendemos más sobre nosotros mismos, nuestra historia y nuestro lugar en el universo. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión de hoy. Pero no se vaya muy lejos, porque en la segunda parte de esta inmersión vamos a explorar una pregunta que nos ha dejado pensando. Ahora que entendemos el lenguaje de la vida, ¿qué nuevas fronteras podemos explorar usando este conocimiento? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Piensa en la medicina personalizada donde los tratamientos se diseñan en función del perfil genético de cada paciente o en la creación de nuevos materiales inspirados en la naturaleza gracias a la biomimética. Es fascinante. Estamos hablando de un cambio de paradigma en la forma en que abordamos los desafíos. Ya no se trata solo de combatir las enfermedades, sino de prevenirlas desde la raíz, de entender la individualidad a nivel molecular. Exacto. Y no podemos olvidar las implicaciones éticas y sociales que vienen con este nuevo conocimiento. Debemos asegurarnos de que el acceso a estas tecnologías sea equitativo y de que la información genética se utilice de forma responsable. Totalmente es un debate que debemos tener como sociedad. Pero a pesar de los desafíos, no podemos negar el potencial que tiene la genética para mejorar nuestras vidas y construir un futuro más sostenible. Y todo esto gracias a la curiosidad y el trabajo incansable de científicos como Watson Crick Franklin y tantos otros que se atrevieron a explorar lo desconocido. Es un recordatorio de que la ciencia es un viaje continuo, una búsqueda constante de respuestas que nos lleva a nuevas preguntas, a nuevos horizontes, y lo más emocionante es que aún estamos en los primeros pasos de esta aventura. Es inspirador pensar en todo lo que nos queda por descubrir. ¿Quién sabe qué nuevas maravillas nos esperan en el código de la vida? Lo que sí sabemos es que el futuro de la ciencia es brillante y que el ADN seguirá siendo una pieza clave en la construcción de ese futuro. Y con esa nota de optimismo, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el ADN. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la vida y que se sientan inspirados a seguir explorando las infinitas posibilidades que nos ofrece la ciencia. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima.